Alabamos tu nombre, Señor. Alabado el nombre del Señor. El Señor los bendiga esta mañana. Se me olvidó encender esto. Tengan la bondad de sentarse, por favor, hermanos. Bienvenidos sean todos esta mañana a la casa del Señor, pero también nuestra casa donde glorificamos, exaltamos el nombre del Señor, casa donde somos adiestrados, somos discipulados, esta casa donde recibimos la revelación de Dios nuestro Padre. Y por eso es de gran gozo el poder reunirnos y poder escuchar al Señor hablar a nuestras vidas. Así que, bueno, creo que está de más decir, ¿verdad? Que dispongamos nuestro corazón para escuchar al Señor. Creo que desde el momento que nos estábamos preparando y determinamos estar esta mañana con el Señor, ya habíamos determinado nuestro corazón venir y ser edificados. Así que démosle un fuerte aplauso al Señor por su obra maravillosa y gloriosa en cada uno de nosotros. Vayamos desde ya juntos a la Escritura, en Mateo capítulo 16, y vamos a leer el verso 18. Vuelvo a repetir, Mateo 16, verso 18. Nos dice la Escritura: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a repetirlo una vez, pero ahora lo vamos a leer juntos. Amén. Dice: y yo también te digo, vamos juntos, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué sigue diciendo? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, en este versículo que acabamos de leer nos revela, en este versículo nos revela, más bien dicho, cómo está establecida la iglesia del Señor, o el Señor cómo está estableciendo a la iglesia en este versículo. Vemos al principio cómo dice: por tanto yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. Concluye diciendo mi iglesia. Cuando hablamos de iglesia, estamos claros que no se trata de el edificio en el que nos reunimos, sino es los que hemos creído y reconocido que Jesucristo es el Señor. Nosotros somos la iglesia del Señor. Muy bien. Luego continúa diciendo este versículo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este pasaje de la Escritura establece la clase de iglesia que el Señor quiere, o cómo el Señor ha establecido a la iglesia, diciéndole: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿de qué iglesia está hablando el Señor? Si las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Cuando hablamos de Hades, estamos hablando del infierno, ¿verdad que sí? El infierno. Y dice, vamos a traducirlo entonces: y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Cuando hablamos de prevalecer, ¿alguien puede opinar? ¿Qué es prevalecer? Permanecer, tener dominio, ser constante o tener el control sobre, tener firmeza. Entonces dice: las puertas del infierno no predominarán, no gobernarán, no estarán sobre la iglesia. No tendrá control sobre la iglesia. Entonces, como ya dije, este versículo nos revela cómo el Señor establece a la iglesia. Y la establece como una iglesia que no está bajo el control del reino de las tinieblas. La establece como
la iglesia del Señor, pero vuelvo a decir, pero una iglesia que no está dominada, que no está controlada por el infierno. O como dice acá, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero hoy en día nosotros podemos observar una iglesia no viviendo lo establecido por el Señor en su palabra, sino encontramos una iglesia con actitudes diferentes o sin el entendimiento de lo que nos dice la palabra del Señor. Y encontramos a una iglesia que sí está bajo el control del infierno o de las puertas del Hades. Encontramos a una iglesia que sí está bajo el mando o bajo la voluntad del reino de las tinieblas. Pero todo se debe a que no hemos comprendido que la Escritura dice, y ni las puertas. Cuando habla ni, está diciendo ninguna cosa, mucho menos el reino de las tinieblas puede gobernar sobre la iglesia, porque la iglesia ha sido puesta para gobernar. De hecho, desde el principio en Génesis 1:26, cuando nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y luego dice, y señoré. Y en otras versiones la palabra señorear es gobernar, dominio. El hombre fue hecho con toda la capacidad y virtudes morales de Dios nuestro Padre, pero para gobernar en el nombre de Dios, para señorear en el nombre de Dios. Desde entonces el Señor puso al hombre por sobre todo, en nombre de Él, a gobernar. Dice sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y empieza a decir absolutamente todo. Puso al hombre sobre la creación. El hombre es creación, pero le dio la autoridad y el dominio sobre todo lo que fue creado. Si hablamos de Satanás, ¿usted sabe que Satanás fue creado por Dios? Al principio se llamaba Luz Bella o el lucero de la mañana, porque dice aún que el día que lo crearon hubo fiesta, era el más hermoso, era el más bello. Es una creación de Dios. Pero ¿qué fue lo que sucedió con Satanás? Satanás se rebeló contra el gobierno de Dios y quiso ocupar el lugar de Dios. No quiso estar sometido a lo que el Señor había dicho, sino que él, donde se vio tan hermoso, donde vio la gloria de Dios en él, dijo, si Dios puede gobernar, ¿cómo no voy a poder hacerlo yo también? Así que consiguió más ángeles que lo apoyasen, pero dice la Escritura que fue derribado juntamente con todos sus ángeles, con todos los que se rebelaron en contra de Dios. Entonces Satanás y los ángeles caídos son creación de Dios, y al hombre Dios lo puso por sobre la creación. No sé si me está comprendiendo lo que le estoy diciendo esta mañana. El hombre está sobre Satanás, porque Satanás es creación de Dios. ¿Y qué habla la Escritura respecto a los ángeles? Dice la Escritura que están al servicio de Dios, pero están al servicio de nosotros. Los ángeles están al servicio de nosotros. Dice que al hombre, dice, lo hiciste un poco menor, pero lo llenaste con toda tu ¿qué? Gloria, hablando de la imagen, hablando de la semejanza de Dios. Y puso Dios al hombre por sobre toda la creación, pero a gobernar en nombre de Dios. En otras palabras, bajo las reglas que Dios establece. Bajo, ¿qué más, hermanos? El diseño de Dios. Según el plan de Dios, así debe gobernar el hombre. No según su criterio, no según sus ideas, sino que el hombre debe gobernar, pero según lo establecido por Dios. Es como cuando contratan en una empresa a personas para ser gerentes, los envían a una capacitación donde les enseñan
¿cómo van a dirigir esa empresa en determinado lugar a donde fueren enviados? Se les manda como jefes, pero se les manda con el entendimiento que no van a ordenar según ellos crean, sino según las políticas de la empresa que los contrató. El hombre ha sido para gobernar, pero en nombre de Dios. No según él cree o quiere, sino según los mandatos, preceptos, estatutos y leyes de Dios. Y por eso lo puso sobre la creación. Jesucristo, cuando se encontró con Satanás en el desierto, llega Satanás a tentarlo. ¿Se da cuenta que ningún control ejerce Satanás sobre Jesús? Es más, lo tienta de diferentes maneras, pero Jesús conoce muy bien su posición y su función dentro del reino de Dios. Jesús sabe la autoridad que le ha sido entregada. Y aún viene Satanás y le dice: todo esto te daré, mostrándole los reinos de la tierra, si te postras, si te rindes. ¿Sí que más, hermanos? Si doblas tus rodillas delante de mí y me adoras. Pero Jesús sabía que había sido puesto no para obedecer a Satanás, sino para obedecer a Dios. Y le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ubicó a Satanás en la posición que le correspondía y se ubicó a sí mismo en la posición que le correspondía. Jesús como gobernador y Satanás bajo la planta de Jesús. Por eso vuelvo a repetir lo que dice Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra ella quién? Contra la iglesia. Contra ella, contra la iglesia. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, estamos hablando de cada uno de nosotros. Estoy hablando de mí y estamos hablando de ti también. Pero vuelvo a decir, pero la iglesia necesita comprender que el infierno no tiene control sobre ella. Por el contrario, el que debe estar intimidado debe ser el reino de las tinieblas. Y hoy en día vemos a una iglesia intimidada ante el reino de las tinieblas, con temor de Satanás, y a veces tiene más temor del diablo que de Dios. ¿Cómo lo podemos saber? A veces obedece más a Satanás y está más dispuesto a hacer sacrificios por Satanás que por Dios mismo. ¿Cuántas veces hemos visto gente haciendo ayunos, pero porque siente opresión de Satanás? Porque está pasando problemas, porque Satanás le está dando una sacudida, porque Satanás lo está, ¿qué más, hermanos? Afligiendo. Y dice: voy a hacer unos ayunos para echar fuera al diablo. Según ellos están haciendo lo correcto, pero no se han dado cuenta que ni por Dios hacen ayunos, pero por Satanás sí los hacen. No se han dado cuenta de que ni siquiera en el nombre del Señor, de decir: hoy quiero hacer un ayuno porque quiero acercarme al Señor, quiero estar este día en comunión con Él, no que los demás días no lo esté, pero este día quiero estar con Él, platicar con Él exclusivamente estas horas, quiero estar con Él este mediodía, este día entero, quiero estar con Él. De eso no dispone la iglesia. Pero cuando tiene aquellos momentos tan duros, ¿cómo más podemos llamarle, hermanos? De desesperación, ¿de qué más? Afligidos, de angustia. Entonces dice: voy a hacer ayunos. ¿Bajo el control de quién? ¿Quién lo llevó a hacer ayunos? ¿Fue Dios o fue Satanás? ¿Aló? ¿Quién lo llevó a hacer ayunos? ¿Dios o Satanás? No, Satanás.
Porque solo lo hizo cuando estaba afligido. Porque solo lo hace cuando dice el diablo me está ¿qué? Y encontramos a la iglesia en una lucha constante o peleando constantemente con el reino de las tinieblas, sin darse cuenta que es el instrumento, que es la estrategia de Satanás para mantener a la iglesia distraída del verdadero conocimiento del Señor Jesucristo. Espero usted no sea de esas personas, pero ¿ha conocido usted personas que todo el tiempo pasan hablando del diablo? Que si el diablo aquí, que si el diablo allá, el diablo me quiere matar, el diablo, ¿qué más, hermanos? Me puso una trampa, el diablo a través de fulano y mengano. Gente que pasa todo el tiempo bajo el control de Satanás sin darse cuenta que su distracción es pasar pensando todo el tiempo en el diablo. Amén, hermanos. Entonces vemos a una iglesia en constante lucha, pero con Satanás, peleando contra las huestes del diablo. Y por eso es que cae fácilmente en el pecado. Y por eso es que cae fácilmente en el error. Pareciera que al hacer esto está tratando de alejarse del diablo, pero lo que está haciendo es invocando aún más la presencia del Señor. ¿Qué está haciendo la iglesia peleando con el diablo cuando el Señor ya le reveló que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella? Amén. O sea, ella no ha entendido el lugar en el que fue puesto. Y vuelvo a decir, y por eso es que con más facilidad peca. Porque anda viendo al diablo por todos lados. Y sin darse cuenta cae bajo la influencia de Satanás. Que si de repente pasó un hermano y no le habló, ¿qué empieza rapidito? Se molesta. ¡Qué barbaridad! Este hermano no me habló. Pues no le hablo yo también. Tan creído que es. Y basta ese día para yo no volver a hablarle otra vez también al hermano. Y tal vez el hermano, por distraído que andaba ese día, no le habló. Pero ¿qué hizo? Como está bajo el control de Satanás, Satanás tiene sus sentidos extraviados. Así es como extravía Satanás los sentidos, porque andamos viendo mal por todos lados. Es que me miró de tal manera. El pastor cuando predicaba dijo tal cosa, por mí lo dijo. Sin duda alguna es que yo estaba ahí, a mí me lo dijo. Pues gloria a Dios si usted lo agarró. El problema es estar siendo manipulado constantemente en mi mente. Hay gente que todo el tiempo está siendo manipulada por Satanás. Todo el tiempo pensando que todos tienen algo en contra de él o de ella. Por mí lo dicen, por mí lo hacen. Su propósito era dañarme y tal vez nada que ver. Pero está bajo el control, bajo el dominio de Satanás. Y lo peor es que al no entender esto, termina pecando en que termina poniéndose en enemistad con sus hermanos en lugar de estar en enemistad con Satanás. Por eso es que encontramos a veces en la iglesia grupitos, ¿qué más? Sectores. Pero ¿quién sectorizó? No lo hizo Dios, lo hizo el reino de las tinieblas al tener control sobre el ser humano, porque se lo permite el ser humano. Pero según el diseño perfecto de Dios, la iglesia está fuera del control del reino de las tinieblas. La iglesia está fuera del control de Satanás. Creo que les conté en otra oportunidad que fui a cortarme el cabello y el peluquero me dijo, disculpe, ¿usted a qué se dedica? Y le digo, pues fíjese que yo soy pastor. Me imagino que usted ha de pasar todo el día echando fuera al diablo, me dijo, echando fuera demonios. Y entonces yo le conté, le digo, fíjese que no. Me dijo, pero me imagino las luchas que ha de tener todos los días usted, me dijo. No, fíjese que no, le dije yo. Mire, en el que menos pienso es en el diablo. De veras, me dijo, pero si usted es un pastor, me dijo, y los evangélicos solo peleando con el diablo pasan. Dese cuenta el concepto que le hemos revelado al mundo, un concepto y una idea equivocada.
El mundo mira al evangélico que todo es hablar del diablo. ¿No es cierto, hermanos? Y entonces yo le expliqué que no. Y le dije, no, fíjese que yo no paso pensando en el diablo. Al que menos tengo en mi mente es al diablo. Yo lo que trato es en meditar y en pensar en el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el actuar de Él? ¿Cuál fue su hablar? ¿Cuál fue su pensar? ¿Cuál es la obra del Señor? Y me dijo, pues primera vez que escucho a una persona evangélica hablar de esta manera, porque evangélicos nos titulan a nosotros. Pero es que nosotros somos los que nos hemos proyectado así. Si vamos a evangelizar a alguien, de quien más le hablamos es del diablo antes que de Dios. Es que el diablo lo tiene así. El diablo, para que ya el diablo no lo moleste, porque el diablo, y le tratamos de meter al diablo para, según nosotros, infundirle temor y venga al Señor, pero lo que hacemos es meterle más diablo que Jesucristo. Y dejamos a la gente más endemoniada. Así es. Es más, escucha a la gente cuando pasa a dar su testimonio. El 90, si muy poco, podría decir el 99% es hablar del diablo. Pues yo les quiero contar mi testimonio. Dice la gente, viera que yo era marero y empecé a fumar heroína. No sé si la heroína se fuma. O inyectarme, no sé si se inyecta, se fuma, se come. Y marihuana. Y cada vez iba peor. Y de ahí ya violaba. Maté 8. Y la gente, ¡oh! Y empiezan con qué, hermanos, todo aquel testimonio, pero todos prendidos escuchando todo lo que el diablo hizo. Y se le va 2 horas hablando de la obra de Satanás en su vida. Pero cuando terminan dicen, pero un día el Señor Jesucristo me alcanzó y me perdonó de todos mis pecados y ahora aquí estoy sirviendo al Señor. ¡Bravo! Gracias, hermanos, que el Señor los bendiga. Y se vuelve a su lugar. Tal vez ni 5 minutos dio testimonio de Dios, pero del diablo fue todo lo que dijo. ¿A quién le estuvo dando la honra durante todo ese tiempo? ¿De quién o a quién reveló con más poder durante todo ese tiempo? ¿A Satanás? Es que la iglesia cree más en el poder del diablo que en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene dificultades, uy, qué duro el caso de fulano de tal, la familia tal, yo no creo que se pueda hacer algo. O sea, estamos diciendo, Satanás tiene tanto poder sobre fulano, Satanás tiene tanto poder sobre tal familia o sobre tal lugar, que aquí nada puede hacer Dios. Nosotros mismos, exacto. Uno mismo ata a la gente. Uno mismo desecha o da como caso perdido, diciendo que Satanás tiene más control que Dios mismo. ¿Y qué dice la palabra? Para esto apareció el Hijo de ¿quién? Para deshacer las obras del diablo. Y Él está en nosotros. Jesucristo está en nosotros y para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. En Gálatas capítulo 5 y verso 25 nos dice la escritura: si vivimos por el Espíritu, andemos también por ¿quién? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Jesucristo, cuando se encontró con aquella mujer que la estaban apedreando porque había sido encontrada en el hecho de adulterio, le dice Jesús: vete y no peques más. ¿Cuál es el problema entonces de la iglesia? Que la iglesia permanece sumisa ante el gobierno del reino de las tinieblas antes que bajo el gobierno del Espíritu. Y pasa peleando con el diablo cuando la iglesia no fue enviada a pelear con el diablo, sino más bien la iglesia fue llamada a vivir bajo el gobierno del Espíritu. Yo le puedo decir esta mañana, ya deje de pelear con el diablo y no peque más, como le dijo Jesús a esta mujer. Jesús no le dijo: mira, mujer,
bajo el gobierno de las tinieblas has estado. De acá en adelante vas a pelear contra el diablo. De acá en adelante, ¿qué más? Vas a pelear contra el pecado. Ya no vas a estar a favor del pecado o a favor del diablo. Ahora, de aquí en adelante, vas a pasar peleando con el diablo. Sí, hubiera dicho la mujer, diablo chuco, me destrozó tantos años, por poco y me mataban por causa de él. Jesús más bien la envió a olvidarse del reino de las tinieblas. ¿A qué más? A menospreciar el reino de las tinieblas, a salir del control del reino de las tinieblas, a no pensar más en el reino de las tinieblas, y le dice, vete y no peques más. Y hoy el Señor le dice a la iglesia, ya dejen al diablo, vete y no peques más. Deja de estar bajo el control de Satanás. En quien menos debes pensar es en él. Y empieza a vivir una vida en el Espíritu. Y alguien puede decir, pero ¿y cómo dejo de pecar? Sencillamente deje de pecar. Solo déjelo. El Señor no te mandó a pelear con el pecado. El Señor te envió a dejar el pecado, no a pelear con él. Y al estar peleando con el pecado, continúo bajo la influencia del reino de las tinieblas. ¿Y cuánta gente ahí está? Ay, usted qué dura la vida cristiana, ¿verdad? Es bien duro. Porque lo que están haciendo es peleando con el pecado, luchando con el pecado, luchando con el reino de las tinieblas. ¿Y cómo no va a ser duro así? Satanás ha ganado ventaja al captar toda la atención de la iglesia hacia él. Pareciera que la atención de la iglesia está sobre Satanás. Hermanos, todos nuestros sentidos están guiados hacia Satanás. Y más tratando de encontrar las obras de Satanás por todos lados, según nosotros, para destruirlas. Pero no nos damos cuenta que lo que tiene es captada nuestra atención hacia él. Y quitó nuestra mirada del blanco, que es el Señor Jesucristo. Una vez recuerdo que el apóstol Abraham platicaba de un pastor a quien fue a ver. Y le dice el pastor que viene de echar fuera demonios y que el día anterior no sé cuántos demonios se había echado fuera, pero él solo pasaba liberando a la gente. Y le dice, ¿y cuándo tienes tiempo tú para orar? ¿Y cuándo tienes tú tiempo para leer la escritura? No me queda tiempo, si yo ando echando fuera al diablo, le dijo. Ando haciendo la obra de Cristo. Y entonces él le dice, ¿no te has dado cuenta que Satanás te ha hecho un títere de él? Anda endemoniando gente a propósito para tenerte ocupado en el montón de demonios y para que lo que menos tiempo tengas es en tener comunión conmigo, le dice. Tener comunión con el Señor. ¿Se ha dado cuenta cuántas veces la gente comienza los servicios y lo primero que hace, el que hace la oración inicial, es empezar a reprender al diablo? Empieza el servicio y dice, en el nombre de Jesús echamos fuera al diablo, atamos al hombre fuerte y que no sé qué, y todos amén, aleluya, fuera diablo de este lugar. Según ellos, están limpiando el lugar para un culto glorioso. La pregunta es, ¿qué hace el diablo entre ellos? ¿Alguien lo trajo entonces ese día a la casa del Señor? Y lo sentó en primera fila. No estoy hablando de ustedes, ¿oyeron? Y como presintieron la obra del diablo, ¿en quién están captando la atención? En él. Es más, hay iglesias donde durante la alabanza y durante la prédica tienen a un grupo de hermanos orando, echando fuera demonios durante todo el culto. O en la hora de la predicación, por allá 5 hermanos. Miren, ustedes hermanos se van a encargar, mientras yo predico, reprendan al diablo para que el diablo no estorbe los oídos de los que van a oír. A quienes les estoy predicando, está que diablo fuera en el nombre de Jesús. No vas a estorbar el mensaje del Señor a través del pastor. Y toda la atención, ¿en quién está centrada? En el diablo. Y todos los oídos de todos, ¿en quién? Y lo que menos hace la iglesia es oír la voz del Señor. Es que ya vivamos una vida libre del reino de las tinieblas y tengamos una vida en el Espíritu del Señor, donde no te afecte en nada el reino de las tinieblas. ¿Por qué no te tiene que afectar nada? Porque ya fue establecido, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿Cuánta gente anda turbada en la mente
por los problemas, dificultades de todo el día, no se ha dado cuenta que es el diablo mismo el que le tiene así la mente. Por su falta de fe, por su falta de conocimiento de Dios, por su falta de determinación, y su mente pasa todo el día bloqueada en las obras del diablo, más que en la obra del Señor. ¿Verdad que sí, hermanos? Es tiempo de que la iglesia empiece a vivir, pero bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Empecemos a ignorar ya las maquinaciones de Satanás. Él lo que quiere es captar la atención de la iglesia. Empiece a ignorarlo. ¿Se ha dado cuenta de que cuando alguien quiere molestar a alguien, empieza a decirle cosas? Y si el otro le responde, aumenta más todavía el ataque. Pero si el otro le ignora, ¿qué va a hacer el que estaba atacando? Al sentirse ignorado, ¿se qué? Se queda callado y se empieza a apartar. Hasta se avergüenza de estar lanzando tantos males y tantas ofensas, y el otro lo único que hace es responder con bendiciones. Es que la iglesia fue llamada a vivir una vida en el Espíritu. Nunca caigas en la trampa de Satanás cuando él te trata de impulsar a actuar como él quiere. Amén, hermanos. Porque viene Satanás y bloquea a la iglesia del verdadero propósito de Dios. Quiero que veamos un versículo más, y es Éxodo capítulo 1 y verso 7. Éxodo 1, 7. Dice la escritura: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. ¿Y qué más sigue diciendo? Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Qué tiempo estaba viviendo este pueblo del Señor? Un tiempo glorioso. ¿Cómo más lo podemos describir? Un tiempo de multiplicación. ¿Cómo se encontraban según la escritura? Fortalecidos ¿en qué? En extremo. Identifiquemos muy bien. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Estaban en pleno avivamiento, fructificando, multiplicando, siendo aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Este mismo mandato se lo da el Señor a Adán y a Eva cuando les dice fructificar y multiplicar. Se estaba cumpliendo en los hijos de Israel aquel mandato dado por el Señor. Pero en realidad, ¿cuáles eran las circunstancias para el pueblo de Dios en ese momento? Ellos eran esclavos y estaban siendo oprimidos. ¿Cómo es que se estaban fructificando, multiplicando y siendo fortalecidos en extremo? Cuando su enemigo era terrenalmente su gobernante. Si fuera en este caso esa iglesia que en todo ve al diablo, en lugar de estarse multiplicando, fructificando y estando fortalecidos en extremo, ¿cómo hubieran estado? Debilitados, se hubieran extinguido. Veamos otro versículo para entender mejor lo que pasó con el pueblo del Señor. En Éxodo 1, 8 al 10, vayamos del verso 8 al 10, dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, escuche cómo dijo este nuevo rey de Egipto: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Qué había observado el rey?
que el pueblo de Israel se había fructificado, multiplicado, fortalecido en extremo, se había llenado de ellos la tierra, eran más fuertes que los egipcios. Pero ¿qué más sigue diciendo? Ahora pues, oiga el plan, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra se vaya de la tierra. Dice, acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Qué estaba haciendo Faraón cuando vio que el pueblo del Señor estaba más fortalecido? Planificando, buscando estrategias para paralizarlo. Veía que no lo podía detener. Pero ¿cómo acontecía esto con el pueblo de Israel? Lo que hoy estoy explicando. Ellos no estaban bajo el dominio del reino de las tinieblas, aunque eran esclavos en ese momento en Egipto. Estaban cumpliendo el propósito de Dios bajo opresión, siendo fortalecidos, y Satanás planificando de qué manera desarticularlos, de qué manera eliminarlos. Si usted se da cuenta, los que aparentemente eran los oprimidos era Israel y eran los que estaban fortalecidos. Y los que oprimían eran los que estaban afligidos. Porque esto lo dijo de afligido el rey de Egipto. Él estaba afligido, el que estaba afligido aquí era el rey, no el pueblo de Israel. Y él era el rey. No vaya a ser que se unan a nuestros enemigos y viniendo guerra acaben con nosotros. Porque ellos son más que nosotros ahora. Y se supone que nosotros somos los que debemos tener dominio y control sobre ellos. Pero veamos un versículo más. Y está en versículo 11. Dice en el verso 11: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, comisarios de tributos, que ¿qué dice ahí? Que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón. ¿Cuál fue otro de los planes que hicieron? Les redujeron la comida, les pusieron más trabajo y pusieron sobre ellos comisarios de tributos. O sea, les empezaron a exprimir más a los pobres. Bueno, ni tan pobres, ¿verdad? A cobrarles más impuestos. Los comisarios fueron puestos ¿para qué? Ahí lo dice claro. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen. Faraón buscó comisarios para que molestasen al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, entre más los oprimían, más se multiplicaban. Es que Satanás sí, él oprime. Es que Satanás sí, todos los días está planificando de qué manera acabar con la iglesia del Señor Jesucristo. Pero acá vemos un claro ejemplo de que a pesar de la esclavitud, a pesar de tener un rey en contra de ellos que los quería aniquilar, a pesar de que ponía aún comisarios para que los molestasen, les duplicó, triplicó, cuadruplicó el trabajo, porque sigue diciendo ahí la historia que les empezó a aumentar y a demandar más de lo que hacían. Y decía para que se vayan bien cansados a su casa y no tengan nada que ver con sus señoras, esposas. Y que si peor era, entre más trabajo más se multiplicaban. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Lo que sucedía es de que el pueblo de Dios no tenía su mirada puesta en Faraón. El pueblo de Dios no tenía su mirada puesta en Satanás ni en las opresiones que les estaban poniendo. Ellos solo estaban enfocados en fructificar, multiplicar y aumentarse en extremos, ser fortalecidos. El que estaba intimidado era Satanás.
Por eso dice la Escritura, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Pero hoy vemos a una iglesia intimidada. Es que el diablo me está acechando. Es que viera que el otro día oí unos ruidos raros allá afuera de la casa. Quiero que vengan por favor y unjan mi casa. Y ahí anda la iglesia, que le unjan, que más hermanos, que le reprendan al diablo, que le hagan guerra espiritual. ¿Qué más pide la iglesia, hermanos? Hagamos vigilia para que el diablo se vaya. Y entonces la iglesia se encuentra con toda su atención puesta al diablo. ¿No vemos nosotros al pueblo de Dios ayunando para que Faraón los dejara de molestar? Vigilando para que los dejara de molestar, haciendo guerra espiritual para que Faraón se muriera y los dejara de molestar. Ellos estaban despreocupados del rey. Y así tiene que estar hoy la iglesia, despreocupada de Satanás. Amén. Era por miedo. Tanto era el miedo, oiga eso. ¿Usted cree que el diablo le tiene miedo a usted? No, a veces es uno el que le tiene miedo al diablo, pero porque está fuera de control, fuera de orden. Amén. ¿Por qué? Por miedo. Es que todas las cosas que hace Satanás las debe hacer por miedo. Porque es la iglesia a la que lo debe acosar a él. Es la iglesia a la que lo debe acechar a él. De manera que el diablo ya no hay qué hacer con la iglesia. Le tapo acá y me sale por allá. Le oprimo de esta manera y resulta que se fortalece más. Pero hoy vemos nosotros a una iglesia sumisa al reino de las tinieblas, en lugar de acechar el reino de las tinieblas. ¿Verdad que sí? ¿Aló? Es que está mala la economía en el país usted. El diablo de veras que está haciendo lata, como decimos nosotros en Guatemala, ¿verdad? A Guatemala. Ay, no sé qué va a pasar. Y la iglesia preocupada, afligida. Es que nuestras autoridades, es que el presidente no hace nada, mucha. ¿Y la iglesia cómo está? ¿Bajo el control de qué? Del sistema de este mundo. Ay, con eso del COVID, ay no. ¿Y si nos morimos? ¿Y usted qué le importa si se muere y no está en Cristo, pues? Eso es estar despreocupado del reino de las tinieblas. Claro, tenga sus cuidados. Pero si se muere, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Para mí el morir y el vivir es. Vaya a vacunarse, hermano, vaya a vacunarse, hermana. Ay, no, ¿y si me mata esa vacuna? ¿Y qué importa si se muere? Tengo un montón de familiares y amigos ya de más de 50 y nosotros con Ludi les hemos exhortado, vacúnense. Si a nosotros ya hubiera llegado para nuestra edad la vacuna, ya nos hubiéramos ido a vacunar. Y nos responden, ay no, ¿y qué tal si me muero, si me vacuno? Vaya, pero con la vacuna o sin la vacuna, si le da coronavirus, ¿se va a morir? Amén, hermanos. ¿Cuántos vieron el programa de Reforma Apostólica donde el apóstol Abraham estaba exhortando a la iglesia a ir y a vacunarse? Con mi don de sospecha se me hace que no lo vieron. Rudy sí lo vio. Él ya se vacunó. Y dice, es una irresponsabilidad de parte de la iglesia no ir y vacunarse. Pero ¿qué le ha metido el diablo a la iglesia? Que la vacuna es el 666. Así es. Confiamos más en lo que Satanás puede hacer que en lo que Dios puede hacer. Tengo unos familiares que son cristianos y dicen que no se van a vacunar porque ahí va el chip. Y que lo que les van a poner ahí es el chip. ¿En qué está pensando la iglesia? En el diablo. Es que toda su atención está centrada en el diablo. En lugar de decir, gracias Señor, porque le diste ciencia, inteligencia
a estos doctores, a estos médicos, a estos científicos, para que ya haya una vacuna y yo me la pueda poner. Gracias, Señor, por iluminar el entendimiento. No, el diablo chuco fue. Y tiene la iglesia miedo al coronavirus, miedo a la vacuna, y al que menos le tiene miedo es a Dios. ¿Usted iba a opinar o...? Amén. Así es. No viene para hacer un daño. Pero ¿qué le ha metido a la iglesia Satanás? Es que el diablo está metido en todo y la iglesia que se lo permite. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Así es. Amén. Es que el Señor es claro, no disfraza nada. ¿Se da cuenta que con este ejemplo que le acabo de dar, cuánta gente está bajo el control de Satanás? Le dijo el diablo, no te vacunes. El apóstol ahora diciéndonos en Reforma Apostólica, por favor, tome su responsabilidad y vaya y hágalo por usted, por su familia, por los demás, hágalo. Cuando comenzamos a escuchar, a usar la mascarilla, ¿qué decía muchos cristianos? Eso es del diablo. El diablo les metió que si se ponía la mascarilla era pecado. Un día fuimos a visitar a un pastor y nos empezó, según él, a reprender por usar mascarilla. Y entonces venimos nosotros y le hablamos y le dijimos que es su responsabilidad. Y ya cambió su actitud. Es que uno habla de cómo la iglesia está bajo el control del diablo y dice uno, amén, así es, no debemos estar bajo el control del diablo, vaya a vacunarse. No. Entonces sí está. ¿Verdad que sí, hermanos? Que se me hace que a ustedes ya les dijeron eso también. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Cuántos de acá están de más de 50? Levanten su mano. ¿Cuántos están de más de 50? Ninguno, todos puros patojos. Solo dos, hermana Verónica y hermano Sergio. Los demás están de 30, 20. Vaya y haga lo que le corresponde como hijo de Dios y deje al diablo a un lado. Deje al diablo a un lado. Deje de prestarle atención al diablo y empiece a vivir una vida guiada por el Espíritu del Señor. Concluyo leyendo esto. ¿Qué es lo que está establecido para la iglesia? Que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Esto significa que nuestra posición ante cualquier situación debe ser sólida. ¿Qué es algo sólido? Firme. ¿Cómo? Estable. Debe ser sólida y firme en base a lo que está determinado para la iglesia de Jesucristo. Una actitud de defensa muestra que no estamos cumpliendo con lo que ya está reglamentado de nosotros. Una actitud de defensa es cuando la iglesia vive solo en defensa del diablo o a la defensa del diablo. Como aquel que es sombristo, les dicen, ¿verdad? Ni le han tocado las costillas, solo le acercan el dedo por acá y el brinco. Así tiene el diablo a mucha gente. Es que ya los tiene asustados. El diablo por acá, el diablo por allá, el diablo y ya no hayan qué hacer. Así que, por favor, hermano, ore por mí. Esa actitud revela control de Satanás sobre ellos. ¿Ve usted a Jesús así? Nunca. Nunca Jesús estuvo oprimido por el diablo. Nunca Jesús estuvo bajo el control de Satanás. Nunca Jesús pasó pensando en el diablo. ¿Se da cuenta que de quien menos habla Jesús es de Satanás? Jesús predica el reino de Dios. Jesús habla sobre el estilo de vida del reino. Jesús habla de qué más, hermanos? De la paz, del amor, de la misericordia, de la bondad, de todo. Y al que mencionará 2, 3 veces es el diablo. Pero las prédicas de hoy
Bueno, a excepción de esta, que yo lo que necesitaba era aclararle que ya no estemos pendientes del diablo. Mostrarle a la iglesia su lugar, ¿su qué más, hermano? Su posición, que no está bajo el gobierno del reino de las tinieblas. La posición de la iglesia está sobre el reino de las tinieblas. Y como Jesús le dijo a la mujer samaritana, vete y no peques más. En otras palabras, ya no pelees con el diablo, mujer. Sencillamente empieza a andar una vida en el Espíritu del Señor. Pongámonos en pie, por favor. Tener una vida en el Espíritu del Señor. Ya dejemos de pensar mal de todos y de todo. Ya dejemos de ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. Tengamos dirección del Espíritu y empecemos a caminar según el propósito, diseño y plan de Dios. Seamos como el pueblo de Israel. Ellos ni en cuenta con los planes de Faraón. Faraón quiere más tributos, aquí están los tributos. No hay problema, no se pusieron a pelear con Faraón. Faraón, ahora quieres que hagamos el cuádruple de lo que hacíamos. Está bien, hagámoslo pues. Y llegaban a su casa a fructificar, a multiplicarse, a fortalecerse en extremo. No dijeron, vamos a hacer una huelga en contra de Faraón. Nada que ver. El apóstol Abraham cuenta su testimonio y dice, cuando él comenzó a servir al Señor, Satanás empezó a obrar a través de su papá. Y su papá le dijo, bueno, me hacías un pantalón diario, ahora quiero que me hagas 2 pantalones diarios. Lo que quería Satanás era que ya no fuera el culto. Y él dijo, vaya, está bien, te voy a hacer 2 pantalones diarios. Y empezó a hacer 2 pantalones y se los lograba entregar antes de la hora del culto. Ahora me vas a hacer 4 pantalones diarios. Bueno, me voy a tener que levantar más temprano. Se levantaba, lograba hacer los 4 pantalones. Aquí están, antes de la hora del culto. Ahora me vas a hacer 8. No sé si ya escuchó usted el testimonio del apóstol Abraham. Y él se percató que era Satanás tratando de oprimirlo para que él dejara de servir a Dios. Después, ¿qué le hizo? Dice, cuando llegaba del culto, la casa ya estaba cerrada y le tocaba dormir afuera. A veces la lluvia y él arrinconadito en una esquina donde no le cayera agua. Pero decía él, pero es que a Cristo no me lo vas a quitar, le decía a su papá. Y esa es la determinación que debe haber en la iglesia. Él lo motivaba el ver a Jesucristo, seguir a Cristo. 8 pantalones, 16, aquí están los 16, pero yo me voy con el Señor. Su pasión estaba con el Señor. No te frustres, por el contrario, pon a temblar a Satanás. ¿Sabes qué debe provocar en ti la opresión de Satanás? En lugar de que provoque miedo o frustración, lo que debe provocar es que se aumenten tus fuerzas. Lo que debe provocar es que se aumente tu capacidad. Lo que debe provocar es que se aumente tu fe, que se aumente tu pasión por Dios. Eso es lo que debe provocar la opresión de Satanás. Que sea como abono para nosotros, para más crecimiento y para más desarrollo, pero nunca para estancamiento. Pero nunca para pérdida de pasión o de propósito en Jesucristo. Cierra tus ojos y bendigamos el nombre del Señor. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te exaltamos porque nos has puesto sobre el reino de las tinieblas. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre nosotros, la iglesia. Así lo has establecido, así ha sido dicho y determinado de nosotros, la iglesia. Oramos hoy, Señor, por una iglesia que quite la mirada del reino de las tinieblas, que quite la mirada de las obras de la carne, que quite la mirada del pecado y que ponga su mirada en las cosas de arriba, donde está Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Una iglesia que te observe a ti a pesar de las circunstancias, que aún ni con las opresiones del diablo no puedan quitarte el regocijo, la pasión y la fe. Una iglesia que entienda su posición, una iglesia que entienda su llamamiento y la gloria que le ha sido entregada. Oro por una iglesia que no caiga bajo el control de este sistema humano,
sino una iglesia que viva por encima del sistema humano, una iglesia que vive en la realidad de Cristo Jesús y no en la realidad terrenal, una iglesia que no vive según las circunstancias, sino según la promesa de Dios. Te glorificamos, Padre, por lo que has hecho, por lo que has obrado, porque te glorificas a ti mismo, Señor, a través de la iglesia. Bendito, alabado y exaltado seas tú, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de